9:06 son ya, es momento de comenzar la mesa, cuando Montevideo, por lo menos si me guío por el movimiento que se ve acá en la Plaza Independencia, en nuestro monitor, está muy tranquilo. No sé ustedes, ¿cómo lo encontraron? Duerme Montevideo, no, ¿Sí? No han abierto los regalos todavía. No, los Reyes no llegaron, creo. ¿A ustedes tampoco les llegaron los Reyes? Sí, No. Llegaron, sí. pero ¿Sí? no se abrieron los regalos porque se abren en conjunto. Realmente hay una diferencia cuando uno llega a Montevideo entre la zona de playas del Uruguay, que están desbordadas de gente, digamos, con temporadas récord en todos los lugares, ¿no? Lleno de uruguayos, por supuesto, y muchísimos argentinos. Es así, sí. Bueno, vamos a los saludos, como corresponde, aunque ya varios de los que están acá en estudio por lo menos los escucharon. Juan Gavito, ¿qué tal? Buen día, Juan. Audiencia, buen día. Un gusto que estés por acá y feliz año para los tres. Lo mismo para ustedes. Para los cuatro. Ahora me voy a saludar al cuarto por teléfono. Teresa Herrera, ¿qué tal? Buen día, Teresa. Buen día, feliz año para ustedes dos. Gracias. Luis Polakov, ¿qué tal, Luis? Bueno, un gusto lo tenerte mismo, por acá. Feliz año para todos y bueno, que sea lo mejor, y evidentemente me sacó la palabra ella, porque ahora somos 4 acá, digamos, aunque hay uno, vamos a ser 5 con el que está, pero bueno, en febrero viene otro uruguayo más, que necesitamos bastantes uruguayos, que somos poquitos, ¿no? Estoy incentivando la natalidad, apoyo eso. Eso es bueno, ¿no? Claro. Bueno, y saludo por teléfono a Carlos Ramela. ¿Qué tal? Buen día, Carlos, un gusto escucharte. ¿Qué tal? Buen Feliz día, año Carlos. para todos. Acá estamos, un gusto. ¿Dónde te encontramos? En Punta del Este. ¿Cómo está el tiempo ahora por allí? Hoy había amanecido cubierto, por lo que nos decían algunos oyentes. Sí, cubierto, con viento fresco, parece que va a ser un día chauchón nomás. No hay playa No, hoy. va a salir el sol, ¿eh? Se los mandamos Bueno, por acá, me parece, ¿eh? Acá ya está despejado. Sí, acá bueno. ya está empezando a salir el sol. Bueno, vamos, si les parece, al primer tema que está planteado. Juan Pedro Mir, quien fue director de Educación entre marzo y octubre de 2015 y fue obligado a renunciar por haber admitido en un acto del Frente Liber Seregni que no estaban dadas las condiciones para hacer el cambio del ADN en la educación que planteó Tabaré Vázquez, dijo ayer, aquí en entrevista con En Perspectiva, que tras su remoción y la renuncia de Fernando Filgueira, está claro que el rol del Ministerio de Educación y Cultura se vio reducido a la mínima expresión y que terminó triunfando abiertamente la visión de la ANEP. Planteó además que el Ministerio estaba desarrollando visiones sobre el sistema educativo que generaban un ruido importante con el Codicen. Y por otro lado, Mir señaló también que con los cambios de autoridades se ha clarificado el escenario político y que ahora el movimiento de participación popular debe hacerse cargo de la educación. Yo no voy a hablar del tema ANCAP, no, pero lo que estoy planteando es, bueno, yo lo que estoy planteando desde ahora, muchachos, háganse cargo, porque los que están en este proceso son ustedes. Ese es mi mensaje claro a mis queridos compañeros del MPP, a gente a la que quiero mucho en lo personal, con la cual tengo años de militancia y lucha junta, pero bueno, hoy el hijito lo tienen ustedes, cuídenlo, y bueno, nosotros seguiremos aportando, vamos a aportar, somos parte del gobierno, pero ahora la pelota está totalmente en la cancha. Bueno, ¿cómo vieron estas afirmaciones del exdirector de Educación, Juan Pedro Mir? No sé, ¿con quién comenzamos? A ver. Con A mucho ver, gusto. Juan, dale. Realmente habría muchísimos ángulos para abordar, desde los que abordar este tema, pero digo, yo no salgo de mi asombro, digamos, por afirmaciones de ese tenor. Primero porque una persona preparada y experiente como el maestro Mir tiene que saber que el esquema institucional del Uruguay y la tradición del Uruguay es que el Ministerio de Educación y Cultura no pesa en el día a día, en la realidad de los procesos educativos en Uruguay. Entonces él no puede declararse sorprendido por eso. En segundo lugar, él forma parte de un equipo, es un cuadro de gobierno del Frente Amplio y bueno, todas estas cosas se supone que se planifican no solo en el papel, en el programa, sino que políticamente cuando se asumen los cargos se asignan roles, se fijan objetivos y se supone que todos tiran para el mismo lado. Entonces es sorprendente que él se declare sorprendido. Y por último, la irresponsabilidad que implica decir
háganse cargo. ¿Cómo que háganse cargo? ¿Hasta cuándo el Frente Amplio en su seno nos va a tener con este juego de los buenos y los malos? El que se tiene que hacer cargo es el gobierno en su conjunto y el Frente Amplio en su conjunto, no una parte del Frente Amplio. Tendría mucho más para decir, pero a título introductorio es eso. A ver, Teresa. Sí, yo quería decir en la misma línea que Juan, ¿no? Es decir, me extraña. A ver, si la intención era que Fernando Filgueiras y Mir y todo su equipo hicieran modificaciones reales en la sustancia del sistema educativo, desde el principio, cuando se planifica este nuevo equipo de gobierno, tendrían que haber ido a la ANEP, no tendrían que haber ido al ministerio que uno sabe que reina, pero lamentablemente no gobierna. Entonces, a mí me parece que ya como desde el principio esta situación vino como mal parida, digamos, ¿no? Es decir, cuando tú pensás que si la idea era que Fernando reformara programas, planes, bueno, Fernando y su equipo, ¿no? Digo, pero reformara programas, planes, cosa que planteó, me acuerdo incluso hasta en un evento que organizó en su momento Enrique Iglesias, después siguió con otros procesos, digo, más adelante. Yo lo he visto en seminarios de UNESCO, es decir, planteos, muchos de los cuales yo además comparto, pero realmente yo cuando vi que estaba de subsecretario, dije, qué cosa extraña, ¿por qué no está de director de presidente del CODICEN? ¿Por qué no está...? No sé, porque todos sabemos cómo funciona la educación. Entonces, el hecho de que él estuviera de subsecretario, estos cortes, si realmente no había un acuerdo político previo con quienes manejan el día a día de la educación, se iban a dar, era lógico que se dieran. Entonces, realmente yo no sé si es improvisación, si es falta de planificación, si es ingenuidad, cosa que no creo, digo, de pensar que realmente podía haber un acuerdo real entre los distintos sectores del frente para llevar adelante esta modificación, y sobre todo tener claro que la fuerza que representa Neto y otra gente, que es la fuerza de la corporación educativa, es una fuerza muy importante y es una fuerza lamentablemente demasiado tradicional. Yo sigo recordando lo que fue meter el plan Ceibal, y eso que primaria ni siquiera es secundaria, que es, yo creo, el núcleo más duro, más fuerte y más resistente, ¿no? Entonces me parece que desde el principio esto no vino bien armado. Lo que pasa que quizás también vale la pena recordar que se había nombrado y sigue allí en sus funciones a la ministra María Julia Muñoz, ¿no? Que uno podría decir, bueno, a ver, Tabaré Vázquez decidió poner a alguien que es muy próximo a él, como María Julia Muñoz. Sin duda. Lo que uno podría haber pensado, bueno, con eso le va a dar otra impronta, ¿no? Al Ministerio de Educación y Cultura. Y además le había dado un rol muy importante a Fernando Filgueira durante la campaña, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que hay limitaciones que tienen que ver con lo legal, con lo formal, que tú no podés pasar por encima. O sea, si no había por lo menos algún nivel de acuerdo. En principio yo pensé, cuando nombraron a María Julia, dije, bueno, María Julia es una mujer fuerte, todos la conocemos, una mujer, ¿no?, muy firme en sus convicciones, además una mujer que no tiene problemas en hacer cambios, modificaciones, etcétera. Entonces yo pensé, bueno, María Julia, pero claro, si tú tenés como una barrera del otro lado, como fue todo el tema de ANEP, y además una barrera cerrada, porque uno podía pensar, bueno, sabemos lo que pasa con la corporación educativa, pero podríamos haber pensado que a lo mejor sí había alguna conversación previa o un acuerdo previo de unas autoridades que además no se cambiaron, siguieron siendo las mismas del periodo anterior. Entonces, bueno, realmente sorprendida, perdón. No, Luis. Yo simplemente creo que con muchas de las cosas que se han dicho acá coincido plenamente, ¿no? O sea, por un lado hay una realidad institucional que evidentemente pauta cómo se debe dirigir un gobierno democrático y republicano. Ese es un tema. En segundo lugar, tenemos en el Ministerio de Educación y Cultura, como decías, una ministra con mucha ascendencia, tanto en la presidencia como ella personalmente, y por otro lado también tenemos en el CODICEN una persona con mucha ascendencia dentro de lo que es el área educativa. Lo que sí lamento es que se entre en este tema de polémica y discusión como Frente Amplista, en las cuales se dice, bueno, uno se encarga de esto, otro se encarga de eso. Yo no creo en eso. En realidad creo que existe un programa que es el que votó la ciudadanía y que todos los
funcionarios que estén cumpliendo tareas de gobierno deben adaptarse y adecuarse a ese programa. En el tema de la educación es un tema muy difícil, es un tema en el cual hay que hacer realmente, creo que nadie duda que hay que hacer cambios muy importantes. Y tampoco nadie duda que en el tema educativo debemos lograr consenso por encima de las distintas corporaciones, como decían, o por encima de los distintos partidos políticos. Es un tema en el cual nosotros tenemos que adecuar la educación al nuevo siglo. Tenemos que ir buscando alternativas y no son fáciles. Y evidentemente realizar estos cambios necesariamente implica un gran esfuerzo, un gran acuerdo y buscar las alternativas, pero con todos. No es posible cambiar la educación si no lo hacemos entre todos. Y recordemos experiencias fallidas, digamos, como los distintos intentos de cambio, como fue aquel congreso que se hizo de la educación para discutir el tema de la educación, que se resolvió una cosa, después se hizo otra. O sea, evidentemente no hemos logrado en la sociedad uruguaya un consenso sobre hacia qué lugar queremos ir. La otra cosa que lamento, y me parece que es parte de la ingenuidad política de Mir, es que diga, bueno, que se encargue uno, que se encargue otro. Esto es ridículo, porque en definitiva no es que un sector, digamos, es uniforme, todo el mundo piensa lo mismo, todo el mundo piensa que hay que hacer lo mismo. O sea, acá los que nos tenemos que encargar, y en eso coincido plenamente, es el gobierno en su totalidad, que se tiene que encargar de dar las respuestas adecuadas para la educación. Y es una responsabilidad que le cedió la ciudadanía al presidente de la República y a su equipo de gobierno de llevar adelante un programa. No creo que sea bueno esto de decir que uno se encargue, que otro se encargue. En líneas generales, con muchas de las cosas que él expresó en el reportaje coincido. Creo que casi todos coincidimos que hay que hacer cambios. Creo que eso no existe, no es decir que Wilson Neto, por ejemplo, con el cual yo tengo una relación excelente y lo he visto tomar decisiones importantísimas, y voy a dar algunos casos. Recuerdo como al principio de la administración se resolvió llevar adelante el proyecto de los arachanes en la UTU, que es espectacular, en algo que no se sabía que iba a ser, y cualquiera que vaya ahí por Piriápolis, y eso fue un proyecto... Arrayanes. Ese fue un proyecto que encaró en un momento el actual alcalde de Piriápolis, Mario Invernizzi, que dijo, ¿por qué vamos a vender esto si podemos hacer tal cosa? Y lo encaró y lo resolvió. O sea, es un hombre que tiene una gran capacidad de ejecución. Y por otro lado, María Julia también es otra persona que ejecuta. Entonces acá lo que tenemos que pensar es cómo entre todos salimos y encontramos las respuestas. Me parece que pasa, y que no es fácil. Hablando de lo político, con lo que decías, Luis, a ver, lo que parece estar de fondo es que el Frente Liber Sereño, por lo menos esa es la visión que daba Mir, ¿no? En algunos temas entiende que después de lo de Pluna, incluso se vio en la carta que Fernando Lorenzo escribió a propósito de ANCAP hace unos pocos días, ¿no? Así él menciona, bueno, a ver, con el tema de Pluna, el Frente Liber Sereño como que pagó su costo político. Ahora con ANCAP dicen... Queremos que se asuman responsabilidades del lado del mujiquismo, ¿no? Y ahora vuelve a plantearlo con este otro tema de la educación, diciendo, bueno, a ver, nosotros perdimos la batalla, entonces quedamos al margen, quedamos de lado, primó otra visión. Bueno, ahora, también en esto queremos que con los resultados como Frente Amplista te digo, creo que esto es lamentable, pero es lamentable desde el punto de vista Frente Amplista, pero también tengo que considerar que en las experiencias de nuestro país, de Uruguay, donde los partidos políticos han sido siempre frentes políticos, esta realidad se daba cuando estuvo el gobierno Colorado, se daba cuando estuvo el gobierno Blanco, y realmente no era positivo para el país que se estuviesen cobrando facturas, digamos, entre personas que tenemos que buscar, en definitiva, alternativas y salidas. O sea, considero que cobrarse estos temas no es positivo y pienso que tenemos que buscar alternativas. Ahora, parece como que esto ha sido la historia de nuestro país, donde en los distintos gobiernos, digamos, con los distintos partidos políticos y por las características que tienen estos frentes, y por suerte, en un país donde la gente se puede expresar democráticamente y decir lo que piensa, se puede, digamos, en determinados momentos lograr alternativas. Pero creo que está suficientemente maduro el tema de la educación para encarar entre todos una respuesta. Carlos, no nos olvidamos de ti por tenerte por teléfono. No. Bueno, yo creo que todos, frentistas, colorados, blancos, independientes, coincidimos plenamente en que
uno de los grandes desafíos del país en este momento es la educación y su necesaria reforma o cambio. Yo creo que no hay causa más grave de postergación para los más débiles, de exclusión social, de crisis y de hipoteca al desarrollo personal de estas personas y también del país, que el desastre que es la educación pública uruguaya. En ese sentido, cuando leí o escuché, mejor dicho, lo de Mir, coincido con Bodarov. Para mí fue lamentable, pero fue lamentable por lo que denunciaba, por las cosas graves que decía. Y yo creo que no podemos caer en matar al mensajero y decir que él fue un ingenuo. Él y Figueiras se incorporaron a un cargo porque había atrás un gobierno que les dijo, los respaldamos, y acá se va a encarar, más allá de los problemas institucionales que hay en la educación para poder gobernarla, gracias a un esquema muy absurdo que aprobamos hace un tiempo, van a tener el respaldo. Acá se va hacia un cambio, acá se va hacia estas pautas, y el gobierno va a hacer jugar sus herramientas, más allá de lo formal, reitero, para que esas reformas se puedan hacer. Y lo que Mir nos está diciendo, ni más ni menos, es lo que estamos viviendo a todo nivel de este gobierno. Acá hay un gobierno en disputa, acá hay una contraposición de posturas y diferencias que no son ya de un grupo que tiene matices, son de visiones totalmente distintas de entender la realidad y de entender toda la temática nacional, incluida la educación. Y lo grave es que triunfaron las fuerzas, quiera llamársele de lo que se le quiera llamar, que como bien dice Mir, nos aseguran la inmovilidad de todo, el no cambio, el seguir con lo mismo y entonces seguir empeorando. Yo creo que ponerse a ver lo de Mir, si Mir fue un ingenuo, un tarado, porque entró en un cargo que iba a tener poco mando, poca capacidad y demás, me parece que subestimar a dos profesionales como Filgueira y como Mir. Ellos entraron ahí porque hubo un presidente de la República que los llamó, los convocó, porque hubo una ministra que los convocó y les dijo, vamos a trabajar en esta línea. Mire, en ese reportaje, más allá de la ambigüedad que tienen siempre los programas de gobierno, porque sirven para cualquier cosa, marca cómo el programa del Frente iba por la línea de varias cosas que ellos estaban instrumentando. O sea, acá hay que decir las cosas por su nombre. Nuevamente, en una disputa interna en el gobierno, vuelve a ganar un sector sobre el otro, y el que pierde claramente es el presidente de la República, y con él mueren dos soldados que él había puesto. Y hoy la educación, por lo que dice Mir, que es un técnico muy valioso, está en la inmovilidad total. Estamos logrando que el cambio sea imposible, que el cambio sea muy difícil y que todo siga igual, con una bandera de estructura territorial, pero sin ir a todos esos aspectos que son muy, pero muy necesarios. Entonces yo creo que matar al mensajero y decir Mir se equivocó, para mí no es lo correcto. Para mí lo correcto es decir, Filgueira y Mir se subieron a un proyecto, fueron convocados y después le sacaron la silla. Pero no porque ellos cambiaron de manera de pensar, porque otros impusieron su voluntad y la presidencia, el presidente, la ministra, nadie los pudo respaldar, porque en este país hoy el gobierno no se sabe dónde está, quién manda, o mejor dicho, se sabe y lamentablemente no es el presidente de la República o su línea. No es casualidad que estemos repitiendo este episodio en el tema ANCAP, en el tema ahora de la educación, y Mir lo dijo claramente, hizo la referencia. No voy a hablar de ANCAP, dijo, como diciendo, tenemos la misma batalla en otro lugar, voy a decir lo que está pasando acá. Y dijo muy claramente qué sector estaba ganando esta batalla y estaba imponiendo sus criterios. No me parece que se pueda desconocer eso y decir que él tenía que saber que iba a un cargo donde la potestad decisoria total no la tenía porque está en el Codicen o en la ANEP. Tengo que decir que no coincido contigo, discúlpame, pero evidentemente no coincido, pero le paso la palabra. Vamos a dejar a hablar a Juan Carlos. Sí, yo fui muy conciso en la introducción, pero ahora necesariamente tengo que extenderme un poco más con cosas chiquitas, medianas y grandes, entendiendo sí que para Luis es difícil acá defenderlo casi indefendible y por eso tiene un poquito más de espacio. Primero, yo creo que hay para ejemplificar la diferencia entre las ideas y la ejecutoria. Se mencionaba acá el proyecto Los Arrayanes. Para que el oyente lo ubique por ruta interbalnearia, yendo hacia Punta del Este, segundo empalme hacia
Piriápolis. Yo ahí lo que veo son metros y metros y metros construidos, pero veo muy pocos estudiantes. Y veo el campo, que en otra época se utilizaba para producción, tapado de chilcas, no se ve una vaca. Entonces creo que es un ejemplo de cómo se gestiona mal. Pero eso es lo chiquito. Hay estudiantes. Segundo, otra cosa que me llamó la atención dentro del reportaje a Mir es que él enfatizó mucho justo en el área que se ve que a él le llegaba más de cerca y le tocaba de cerca, que es el CECAP, Centro de Capacitación Profesional del Ministerio para las personas que han salido del sistema, lo cual me parece muy bien. Dicho sea de paso, no es obra del Frente Amplio. Esto viene de antes, lo mismo que los CAIF, es decir, toda la parte de educación no formal. Pero digo, acá no se trata de marcar o tizar, digamos, las ideas como buenas y malas y no llevarlas adelante. Pero hay un tema de proporciones. 5.000 muchachos que cualitativa y cuantitativamente son muy importantes, que van al CECAP, no pueden compararse al 500.000 de la matrícula de ANEP, y eso lo tiene que entender. Entonces ahí creo que en ese diferendo con Neto, yo creo que Neto tiene parte de la razón. El asunto es luego qué hacemos con el 500.000 de muchachos. Luego, en relación a lo que decía Teresa, sí, una cosa es ponerse de acuerdo sobre qué personas van, pero lo que no está claro es para qué van, es decir, a qué se han comprometido. Y ahí es donde, coincido con Ramela, falta el liderazgo del Poder Ejecutivo, del presidente, que es el timonel, es el que tiene que decir, bueno, acá nos habíamos comprometido a tal cosa y esto no se está cumpliendo. Aparentemente estas cosas se dejaron sobrevolando, sobreentendidas, pero no se aclararon entre ellos. Y por último, creo que esta historia de que esto siempre pasó, como decía Luis, bueno, pero es que la izquierda siempre nos refregó desde la academia aquella diferencia entre los partidos de ideas y partidos de masas. Y entonces resulta que la izquierda eran los perfectos, los ideológicamente coherentes, los correctos. ¿Y ahora qué está pasando? Que son una asociación para sufragar. Entonces, mal pueden convocar a un gran acuerdo nacional si no tienen acuerdo entre sus propias filas. Y cuando lo convocaron, como fue en el gobierno de Mujica, no lo cumplieron. Y encima todavía, para rematar, en esta oportunidad no se le da a la oposición la posibilidad de participar en la conducción de la enseñanza. Entonces, absolutamente toda la responsabilidad política es del Frente Amplio. Ahora, y debe asumirla. No, creo que... Bueno, Teresa, dale, porque si no... Sí, dale, sí. No, simplemente, a ver, yo cuando hablaba de ingenuidad no hablaba de que fueran ingenuos, claro. Todo lo contrario, hablaba de que justamente me extrañaba que no hubiera habido un acuerdo en serio previo acerca de cuál iba a ser el rol del equipo que se suponía que tenía que modificar, como ellos mismos dijeron, el ADN de la educación. Entonces, realmente yo creo que no es ingenuidad, es un tema, además me parece que la situación actual de la educación, que es de emergencia sin duda alguna, yo creo que el peor problema que tiene este país en este momento es la educación, y basta ver los números, basta ver los resultados, basta ver las deserciones, las repeticiones, no hace falta extenderse mucho en esto, cualquiera que lea las estadísticas lo puede tener claro. Me parece que además hay aspectos, incluso en el discurso de Mir y en el material que estuvimos leyendo y lo que estamos hablando ahora, que tampoco estamos teniendo en cuenta. Por ejemplo, estamos pensando muchas veces en una educación con docentes como eran los docentes de Uruguay de hace 20 o 30 años. Y lamentablemente los docentes de la actualidad no son los docentes de Uruguay de hace 20 o 30 años. Yo realmente cada vez que oigo hablar, participar, estar a las nuevas generaciones de docentes, hay momentos que, lo digo con todo respeto, me da vergüenza ajena. Porque me parece que también la crisis de la educación llegó a los centros de formación docente, y la formación docente de los docentes actuales no es buena. Es decir, no solo tenemos un problema de resistencia al cambio de los docentes de las generaciones anteriores, sino que tenemos una formación muy precaria de las nuevas generaciones de docentes. Sí. Y yo creo que ese es un aspecto del cual no se habla demasiado y que sin embargo también hay que tener en cuenta. No, creo que en el planteo último que tú haces, creo que todos coincidimos. O sea, realmente se están produciendo cambios en la sociedad a nivel mundial en las cuales se hace imprescindible adaptarse. Y acá, evidentemente, no nos hemos adaptado. Pero cambios de esta naturaleza exigen mucho consenso. No es fácil realizarlo, y yo no pienso que el presidente Tabaré Vázquez se haya bajado de sus conceptos y de sus ideas sobre hacia dónde tiene que ir.
ni pienso que ni la ministra María Julia, ni Wilson Neto estén con una idea de que no hay que cambiar. Pienso que en Uruguay no hay nadie que piense que no es necesario cambiar. Pero el tema es que uno puede pensar y querer hacer las cosas, y tiene que tener los medios, tiene que tener los docentes, tiene que lograr de alguna forma un consenso para llevar adelante un proyecto de esto que no es fácil. Yo hace muchos años hablaba con una persona, yo estoy convencido que hay que cambiar, ¿no? Que hay que lograr que el pasaje, por ejemplo, de primaria a secundaria sea de otra forma, como se ha hecho en muchísimos países del mundo, donde sobre todo no es llenar a los chiquilines con 1000 materias distintas, sino darles la oportunidad de entender el mundo. Hoy uno entra en una computadora y yo recuerdo los libros que nosotros estudiábamos de Grecia, yo qué sé, hoy un chiquilín entró a la computadora y miró lo que pasó, yo qué sé, en cualquier siglo. Entonces la realidad cambia. Ahora, los docentes que hoy tenemos, le cuesta mucho. Cuando yo, discutiendo con un docente que ni siquiera era de Uruguay, en Brasil, una muy amiga mía, una importante docente brasilera, profesora de geografía, le decía, pero hay que cambiar. Y me decía, no, porque esto tiene que ser así. O sea, ¿cómo nosotros logramos cambiar esto si no logramos convencer y hacer cambios justamente en aquellos que van a tener que llevar la educación? Y pienso que sobre eso, en la mayoría hay consenso, pero es difícil, digamos, decir cambio todo de un día para otro, porque no puedo. Y no es que no se quiera cambiar, no es que no se quiera buscar alternativa. Evidentemente, todos tenemos nuestro corazoncito y buscamos alternativas. Y el centro, si querés, pero no solo en Uruguay, en el mundo está concentrado en la adolescencia. El problema hoy mundial, porque no es solo acá, o sea, la deserción, hoy la decimos en Uruguay, pero es en Estados Unidos, en Francia, en España. Digo, en Occidente estamos viviendo esta situación, no solo en Uruguay, en todo Occidente. Carlos, para cerrar. Sí, yo creo que hay que cambiar, coinciden los 3 millones de uruguayos. Con este estado deplorable y lamentable de la educación, no debe haber nadie que no hable de cambio. El tema es que cambio es una expresión muy genérica. El tema es cambiar cómo, de qué manera, hacia dónde, de qué forma, con qué criterio, con qué orientación. Y ahí evidentemente se requiere, como todos han dicho en la mesa, un gran acuerdo nacional que supere el entorno partidario. Ahora, como muy bien decía Gavito, ¿qué acuerdo vamos a hacer nacional si primero no se nos convoca? Pero segundo, dentro de las propias fuerzas del gobierno tienen estas diferencias que por algo Mir las pone de manifiesto. O sea, Mir no dijo somos todos estupendos, somos todos amigos, nos llevamos bien, eso lo dijo, pero también dijo háganse cargo, ustedes nos sacaron. A mí no me sacaron por aquella frase del ADN, a mí me sacaron por algo político mucho más profundo. Esto fue un conquistar determinado terreno y lo conquistó tal sector. Entonces, con esa realidad, que no creo que Mir esté inventando, lo que uno se pregunta es cómo va a trabajar Uruguay estos 5 años en cambiar la educación. Si dentro del partido de gobierno tienen esta disputa tan grande que supera un problema de método o un problema de camino, está encarado a un tema de rivalidad política, y hay expresiones que demuestran que esto es una lucha política, no estamos hablando de una lucha técnica. La lucha técnica quizás sea más solucionable, el problema está en la política. Ahora, el tema es que no debería existir esa lucha política. En eso creo que todos coincidimos. Hay un tema también que menciona el propio Mir. Sí. Romina, un segundo. Es bastante difícil hablar por teléfono, pero si todavía interrumpen se vuelve imposible. Yo quiero terminar lo que estaba diciendo, ¿no? Parece evidente que hay un sector que está mandando en este sector como en otros. Y entonces, no es cuestión de decir no comparto o comparto, es cuestión de ver una realidad. Hace 4 años decíamos que habían 2 equipos económicos y nos decían que no. En las mesas de la perspectiva, Valenti lo negó 32 veces. Y ahora la sutileza es que no había 2 equipos económicos, sino 2 equipos asignadores de gastos. Y pedimos perdón. O sea, vamos a entendernos, se está repitiendo lo que en el área económica se da en el área de la salud, porque en definitiva hay 2 visiones distintas. Y lamentablemente el doctor Tabaré Vázquez, que habló con Filguera una vez por teléfono en diciembre y nunca más lo llamó, porque Vázquez toma distancia de la gente, evidentemente en esto eligió un camino, María Julia, Filgueira, Mir, y ese camino se hizo añicos.
Y ese camino no funcionó, y ese camino le torcieron el brazo, como se lo torcieron en muchas cosas más. Entonces, el gran dilema hoy es, ojalá Vázquez rearme un equipo. El gran dilema es cómo encaramos este cambio que es indispensable. Cómo hacemos que este cambio se dé y que este cambio sea fructífero. Ese es el problema. Sí, yo no tengo ninguna duda en la capacidad de personas como María Julia Muñoz. Me pregunto hasta qué punto, si no se toman decisiones más fuertes de cambios de estructura, es posible que esas personas que tienen capacidad puedan realmente aplicarla, ¿no? Yo simplemente quiero insistir que acá el tema pasa porque en realidad hay distintas visiones dentro de todos los sectores políticos sobre cómo encarar este tema. Y no es solo en visiones que puede haber por grupos políticos o por distancia, sino que en realidad entre todos los sectores políticos hay muchas diferencias y esto lo tenemos que encarar entre todos con mucha seriedad. Y pienso que pasa por eso y pasa por hacer algo similar a lo que se hizo con la energía. De alguna forma hubo sobre el plan energético algo que acordamos. Y acá hay que sentarse en algún momento, evidentemente el presidente tendrá que tomar la iniciativa de buscar de alguna forma acordar hacia dónde vamos para lograr el cambio que todos consideramos. O sea, no hay nadie que discuta que este cambio hay que hacerlo.